Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Le hicieron que a nuestras colonias. La almirante Catherine Hayes se inclinó en su silla, con la taza de café congelada a mitad de camino de sus labios. La pantalla holográfica parpadeó mientras su ayudante se movía incómodo. El bombardeo Nexar fue extenso, señora. Nueva Sydney, la base de Europa y la estación de Ganímedes, todas desaparecidas. La voz del teniente Marcus Rodríguez se quebró ligeramente. Las primeras estimaciones sugieren más de 8 millones de bajas. La taza de café emitió un suave tintineo al volver a posarse en el escritorio. La expresión del almirante se mantuvo perfectamente neutral, lo que cualquiera que la conociera reconocería como una señal muy, muy mala. ¿Y las palabras exactas del representante Nexar fueron? Marcus tragó saliva con dificultad. Dijeron, y cito, la expansión de su especie más allá de su sistema solar se considera excesiva y amenazante para la estabilidad galáctica. Esta respuesta medida debería servir como un disuasorio adecuado contra futuras ambiciones coloniales. Una sonrisa se extendió por el rostro del almirante. No era una sonrisa agradable. ¿Realmente usaron la palabra medida? Sí, señora. Interesante elección de palabras. Se levantó, enderezándose la chaqueta del uniforme. Dígame, teniente, ¿está familiarizado con la historia militar de la Tierra, específicamente con el concepto de dragones dormidos? No podría decirlo, señora. Hay una vieja cita, a menudo mal atribuida a varias figuras históricas, dejen dormir a los dragones. El origen real es menos importante que el significado, algunas fuerzas es mejor dejarlas tranquilas. Caminó hacia la ventana, contemplando las relucientes naves de la flota de defensa terrestre. Los Nexar, al parecer, se saltaron ese capítulo en sus estudios enológicos. Señora, la humanidad ha estado portándose bien, teniente. Hemos sido los buenos vecinos, los comerciantes pacíficos, los buscadores de soluciones diplomáticas. No porque estemos naturalmente inclinados a ser pasivos, o no. Se volvió para mirarlo, sus ojos brillaron. Hemos sido pacíficos porque recordamos. Recordamos de lo que somos capaces cuando nos presionan. La última vez que los humanos lucharon contra humanos, casi quemamos nuestro propio mundo hasta las cenizas. Así que elegimos la paz, elegimos la cooperación, elegimos canalizar toda esa energía creativa hacia la exploración en lugar de la explotación. Tocó un comando en la consola de su escritorio, mostrando un mapa galáctico. Los Nexar creen que nos han enseñado una lección sobre extralimitarse, sobre conocer nuestro lugar. Una risa áspera se escapó de ella. No, teniente. Lo que han hecho es recordarnos quiénes fuimos. Quiénes seguimos siendo en el fondo, cuando alguien amenaza a los nuestros. Almirante, ¿está sugiriendo? No estoy sugiriendo nada, teniente. Estoy afirmando un hecho. Los Nexar acaban de pinchar a un dragón dormido con un palo muy afilado. Y ahora, señaló la flota exterior, ahora van a aprender porque todas las demás especies espaciales le daban a la Tierra un amplio margen durante el primer contacto. Rex Ival, táctico principal de la flota de contención Nexar, estaba teniendo lo que los humanos llamarían un muy mal día. ¿Qué quiere decir con que no se están retirando? Las aletas sensoriales del táctico vibraron de agitación. La demostración fue perfectamente calculada. El índice de pérdidas debería haber activado los instintos de supervivencia de su especie. Los zarcillos de la pantalla del analista Junior Techmore se marchitaron. La respuesta humana ha sido inesperada, honorable. En lugar de retirar sus operaciones coloniales, han lanzado lo que parece ser una movilización militar completa. Todas las naves humanas están siendo retiradas a su sistema de origen, y sus naves civiles están siendo reequipadas con escudos y sistemas de armas de grado militar. Eso no es posible, exclamó. El perfil xenológico indicaba claramente que buscarían una resolución diplomática cuando se enfrentaran a una fuerza abrumadora. Toda su sociedad postatómica está construida sobre la evitación de conflictos a gran escala. Quizás, una nueva voz intervino,
deberíamos haber prestado más atención a por qué construyeron su sociedad de esa manera. Ambos Nexar se volvieron para enfrentarse al especialista cultural Sindar, que había estado observando en silencio desde la esquina del centro de mando. Los zarcillos de investigación del especialista estaban fuertemente enrollados, una señal de profunda preocupación. Explíquese, exigió Rexival. Considere, honorable, que una especie no desarrolla armas antianiquilación, motores más rápidos que la luz y manipulación de la gravedad artificial solo para una exploración pacífica. Cada pieza de tecnología humana que hemos encontrado tiene aplicaciones duales, civiles y militares. No dejaron de ser guerreros, simplemente encontraron otras salidas para esos impulsos. Los zarcillos de la pantalla de Tecmor se ondularon con confusión. Pero sus respuestas a conflictos anteriores fueron: elecciones, terminó Sindar. Elecciones conscientes para buscar soluciones pacíficas, no una indicación de incapacidad o falta de voluntad para luchar. Y ahora, los zarcillos de investigación del especialista se desenrollaron ligeramente. Ahora les hemos dado algo que no han tenido en siglos: claridad moral. Claridad moral, comenzó Rexival. Certeza absoluta de que tienen razón, terminó Sindar. Los registros históricos muestran que los humanos nunca son más peligrosos que cuando creen que su causa es justa. Sindar se movió a la pantalla táctica. Y al atacar colonias civiles sin previo aviso ni provocación, les hemos entregado la causa más justa posible. Una alerta de prioridad parpadeó en las pantallas del centro de mando. Los zarcillos de Tecmor se pusieron completamente pálidos. Honorable, estamos detectando firmas de energía masivas desde el sistema Sol. Los humanos están activando naves que nunca supimos que tenían. Naves militares que no estaban en ninguno de nuestros informes de inteligencia. Las aletas sensoriales de Rexival cayeron planas contra su cráneo. ¿Cuántas? El recuento actual es de más de 3.000 naves de clase crucero de guerra o superior. Y todas llevan códigos de reconocimiento Nexar. ¿Cómo? ¿Cómo tienen nuestros códigos? Los zarcillos de investigación de Sindar se curvaron en lo que podría haber sido diversión si la situación no fuera tan grave. Porque, honorable, los humanos son paranoicos. Se han estado preparando para algo así desde que llegaron a las estrellas por primera vez. Todo ese comercio, todas esas misiones diplomáticas, nos estaban estudiando, aprendiendo nuestras debilidades, construyendo naves específicamente diseñadas para contrarrestar nuestra tecnología. Pero eso significaría que, durante todo este tiempo, mientras pensábamos que estábamos conteniendo una amenaza potencial, en realidad estábamos pinchando a un gigante dormido con una máquina de guerra completamente armada y operativa, esperando una excusa. Sindar se movió a la ventana de observación, observando cómo las alertas de emergencia comenzaban a inundar las estaciones fronterizas de Nexar. Y acabamos de darles la excusa perfecta. Informe de estado, ladró la almirante Hayes, entrando en el puente del TDF Remembranza. El enorme acorazado, uno de los miles que habían estado ocultos a plena vista como naves civiles, zumbaba de poder a medida que sus verdaderos sistemas militares se ponían en línea. Todas las naves listas, almirante, respondió el comandante Angeli Patel con determinación. La operación llamada de atención está en verde en todos los ámbitos. Los Nexar no sospechan nada. Todavía creen que sus sistemas de interferencia están funcionando. Hayes se permitió una pequeña sonrisa. Los Nexar estaban a punto de aprender que las comunicaciones por radio primitivas de la humanidad no eran un signo de inferioridad tecnológica, sino un sistema de respaldo cuidadosamente mantenido para exactamente este tipo de situación. Muy bien. ¿Y nuestros paquetes de entrega especiales? Preparados y listos para su despliegue, señora. Aunque tengo que decir, Angeli dudó, la división de guerra psicológica realmente se superó con este. A veces los métodos antiguos son los mejores, comandante. Hayes se sentó en su silla de mando. La humanidad pasó milenios perfeccionando el arte de la intimidación antes de llegar a las estrellas. Bien podríamos utilizar toda esa experiencia. Abrió un canal a la flota. Todas las naves, aquí la almirante Hayes. Los Nexar pensaron que podían enseñar a la humanidad una lección sobre cómo permanecer en nuestro lugar. Hoy, les enseñaremos una a ellos. Su voz se endureció. Eligieron atacar objetivos civiles.
nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos. Creen que esto nos mostraría nuestra debilidad. En cambio, están a punto de aprender porque todas las demás razas espaciales le dan a la Tierra un amplio margen. Los dedos del almirante bailaron sobre su consola de mando. Todas las naves, ejecuten la secuencia de salto a mi señal. Y no olviden transmitir el paquete en todas las frecuencias. Una sonrisa depredadora se extendió por su rostro. Mostrémosles lo que sucede cuando despiertas a los dragones. Salto en 3, 2, 1, marca. La flota humana desapareció en una cascada de eventos de túnel cuántico, dejando atrás solo el espacio vacío y un mensaje transmitido que ya se extendía rápidamente por los canales de comunicación Nexar. No construimos estas naves porque quisiéramos luchar. Las construimos porque recordamos de lo que somos capaces cuando tenemos que hacerlo. Tomaron 8 millones de vidas para enseñarnos una lección sobre conocer nuestro lugar en la galaxia. Ahora, les enseñaremos una lección sobre la humanidad. Los dragones no buscan peleas, pero una vez despiertos, no se detienen hasta que la amenaza es ceniza. La batalla del borde Nexar, como se conocería más tarde, duró aproximadamente 6 horas. 2 horas le tomó a la flota humana deshabilitar sistemáticamente las defensas fronterizas de Nexar, defensas que resultaron vergonzosamente vulnerables a los sistemas de armas específicamente diseñados para explotar sus debilidades. Los Nexar descubrieron, para su horror, que cada misión comercial, cada intercambio diplomático, cada interacción cultural aparentemente inocente, había sido una operación de recopilación de inteligencia. Otras 2 horas les llevó a los humanos penetrar en los sistemas centrales de Nexar, sus naves moviéndose con una coordinación y precisión que hablaban de años de preparación. Los intentos de los Nexar de adaptarse se encontraron con contramedidas que parecían específicamente adaptadas a su doctrina táctica, porque lo eran. Las 2 horas finales no se dedicaron al combate, sino a la conversación, específicamente, una conversación entre el almirante Hayes y el alto mando Nexar, quienes habían descubierto que sus tan cacareados sistemas de defensa planetaria eran tan efectivos contra las armas humanas como el papel de seda en un huracán. Permítanme ser perfectamente clara, dijo Hayes, su imagen holográfica cerniéndose sobre el centro de mando Nexar. Podríamos acabar con su civilización ahora mismo. Cada planeta, cada estación, cada nave, todo podría reducirse a átomos componentes en los próximos 15 minutos. Su sonrisa era más fría que el vacío entre las estrellas. Pero eso no es lo que elegimos ser. Rex Ival, ahora hablando en nombre de lo que quedaba del liderazgo militar Nexar, intentó mantener una apariencia de dignidad. Entonces, ¿cuáles son sus demandas? ¿Demandas? Oh, no, me malinterpreta. Esto no es una negociación. Esto es una lección de educación. Lección 1. La humanidad no quiere gobernar la galaxia. No queremos conquistar ni subyugar a otras especies. Lo que queremos es explorar, comerciar, aprender y crecer. Pero, su expresión se endureció, no toleraremos amenazas a nuestra existencia. Nunca. Las colonias, comenzó Rex Ival. Serán reconstruidas, Hayes lo interrumpió, con recursos y mano de obra Nexar. Todas y cada una. Y nos ayudarán a hacerlas mejores, más fuertes y más seguras de lo que eran antes. Considérenlo un pago inicial por la existencia continua de su especie. ¿Y después de eso? Después de eso, volvemos a ser vecinos. Comerciamos, interactuamos, cooperamos, tal como antes. Pero ahora lo harán con la comprensión de que la naturaleza pacífica de la humanidad es una elección, no una debilidad, que nuestro avance tecnológico no está limitado por la capacidad, sino por la contención, y, lo más importante, su holograma se inclinó hacia adelante. Entenderán por qué todas las demás razas espaciales le dan a la Tierra una distancia tan respetuosa. Sindar, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Porque ustedes son los dragones que eligieron dormir. La expresión de Hayes se suavizó ligeramente. Precisamente. Recordamos de lo que somos capaces, las alturas de los logros y las profundidades de la destrucción. Elegimos la paz, no porque debamos, sino porque hemos visto la alternativa. Construimos naves de guerra no porque queramos la guerra, sino porque queremos asegurarnos de que si la guerra llega, termine rápida y decisivamente. Se enderezó.
Así que esto es lo que va a pasar, firmarán los documentos de rendición que mi personal está transmitiendo ahora. Comenzarán las reparaciones inmediatas por las colonias que destruyeron. Y luego, volverán a tratar a la humanidad exactamente como lo hicieron antes, como comerciantes y exploradores pacíficos. La única diferencia es que ahora entenderán por qué somos pacíficos. ¿Y si nos negamos?, preguntó Rexival, aunque sus aletas sensoriales ya señalaban su misión. Hayes no respondió de inmediato. En cambio, asintió a alguien fuera de la pantalla. De repente, cada nave Nexar en el sistema recibió un paquete de datos, escaneos detallados de sus propias naves, completos con anotaciones que marcaban cada debilidad estructural, cada sistema vulnerable, cada posible punto de falla. Eso es aproximadamente el 2% de lo que sabemos sobre sus capacidades militares, dijo Hayes en voz baja. Hemos pasado el último siglo aprendiendo exactamente cómo desmantelar cada nave, deshabilitar cada arma y eludir cada defensa que tienen. No porque quisiéramos usar ese conocimiento, sino porque necesitábamos estar seguros de que podíamos. Dejó que eso calara por un momento. Así que pueden negarse, pero no lo recomiendo. Los dragones prefieren dormir, pero una vez despiertos, no vuelven a dormir hasta que están absolutamente seguros de que la amenaza está neutralizada. De una forma u otra. La rendición se firmó en menos de una hora. 3 meses después, la almirante Hayes estaba en la ventana de su oficina, observando cómo las naves de construcción Nexar ayudaban a establecer los cimientos de la nueva colonia de Nueva Sydney. Las tripulaciones de las naves trabajaban junto a ingenieros humanos con una eficiencia nacida de la cooperación genuina, más que de la mera obediencia. Interesante informe de CENAP, señora, dijo el teniente Rodríguez, dejando un datapad en su escritorio. Aparentemente, los Nexar han reestructurado completamente su comprensión de la psicología humana. Han pasado de vernos como primitivos peligrosos a gigantes dormidos en su doctrina táctica. Bien, Hayes sorbió su café. Esa es una perspectiva mucho más saludable para todos los involucrados. También ha habido un marcado aumento en las solicitudes de comercio de otras especies. Aparentemente, la forma en que manejamos la situación Nexar los ha impresionado. ¿Impresionado? Hayes levantó una ceja. Sus palabras exactas fueron, demostraron una admirable contención en la victoria y sabiduría en la paz. Hizo una pausa. Aunque también ha habido un aumento significativo en el uso de la imaginería de dragones en el discurso político xenológico. Hayes no pudo evitar reír. Bueno, supongo que hay cosas peores que ser llamados dragones. Al menos ahora entienden. La paz de la humanidad no nace de la debilidad, sino de la elección. Recordamos de lo que somos capaces, y elegimos ser mejores. Observó cómo otra nave Nexar descendía a través de la atmósfera, transportando materiales para los nuevos sistemas defensivos de la colonia, sistemas que serían mucho más robustos que los originales gracias a la ingeniería combinada humana y Nexar. Y a veces, reflexionó, todo lo que se necesita es despertar a los dragones una vez para asegurar un sueño muy largo y pacífico después. Hablando de dormir, señora, Rodríguez señaló la pila de informes en su escritorio. Los Nexar están solicitando orientación para implementar algunos de nuestros protocolos diplomáticos. Parecen muy ansiosos por aprender el arte de la resolución pacífica de conflictos. Apuesto a que sí, Hayes se recostó en su silla con una sonrisa satisfecha. Bueno, ayudémoslos a aprender. Después de todo, la galaxia es lo suficientemente grande para todos nosotros, siempre y cuando todos entiendan que a veces las criaturas más peligrosas son las que eligen no mostrar sus dientes. Tomó el primer informe, luego hizo una pausa. Oh, y teniente, asegúrese de que entiendan que la próxima vez que estén pensando en bombardear las colonias de alguien, sí, señora. Los dragones no suelen dar segundas advertencias. En los años que siguieron, el incidente, como se conoció en los círculos diplomáticos, se convirtió en una piedra angular de la teoría política galáctica. La respuesta de la humanidad, fuerza abrumadora combinada con una notable contención, creó un nuevo paradigma en las relaciones interestelares. El término dragones dormidos entró en el léxico político xenológico como un sinónimo de especies que mantenían la paz a través de la fuerza, en lugar de la debilidad. Los Nexar, por su parte, se convirtieron en algunos de los aliados más fuertes de la humanidad,
habiendo aprendido de primera mano la sabiduría de dejar dormir a los dragones. Su cooperación tecnológica con la humanidad llevó a avances sin precedentes tanto en aplicaciones civiles como militares, aunque siempre tuvieron cuidado de mantener una conciencia respetuosa de la doble naturaleza de la humanidad. En cuanto al almirante Hayes, finalmente se retiró a Nueva Sydney, donde ocasionalmente daba conferencias a estudiantes humanos y alienígenas sobre la importancia de elegir la paz desde una posición de fuerza. Su tema favorito, como era de esperar, era la antigua sabiduría humana sobre los dragones: prefieren dormir. Lo recuerdan todo. Y solo necesitan enseñar la misma lección una vez. La galaxia, al parecer, finalmente había aprendido a apreciar el valor de dejar dormir a los dragones y la sabiduría de no pincharlos con palos afilados. Y eso, niños, es porque tenemos un centro cultural Nexar en medio de Nueva Sydney, la profesora concluyó. El uniforme de almirante de su abuela aún le quedaba perfectamente después de todos esos años. La clase mixta de estudiantes humanos y alienígenas la miraba con los ojos muy abiertos, u órganos sensoriales equivalentes. Un joven Nexar, con sus aletas sensoriales aún no completamente desarrolladas, levantó un apéndice. Profesora, ¿es cierto que su abuela realmente amenazó con atomizar toda nuestra civilización? La profesora sonrió, un gesto que había aprendido que ayudaba a sus estudiantes no humanos a sentirse cómodos. En realidad, es un malentendido común. Ella nunca amenazó. Simplemente declaró capacidades. Hay una diferencia importante allí, una que dio forma a todas las relaciones entre humanos y Nexar que siguieron. ¿Cómo es eso?, preguntó una estudiante humana en la primera fila. Bueno, las amenazas tratan sobre lo que podrías hacer. Las declaraciones de capacidad tratan sobre lo que puedes hacer, pero eliges no hacer. Es la diferencia entre blandir un arma y simplemente hacerle saber a alguien que estás armado, pero que prefieres la conversación. Caminó hacia la ventana, señalando la extensa metrópolis exterior. Nueva Sydney había sido reconstruida más grande y hermosa que nunca, su arquitectura una impresionante mezcla de filosofías de diseño humano y Nexar. Las enormes esculturas de dragones que adornaban los edificios gubernamentales, un regalo del Consejo de Artistas Nexar, captaban la luz del sol poniente. La verdadera lección no fue en la respuesta militar, continuó. Fue en lo que pasó después. Los Nexar esperaban subyugación, explotación o al menos una ocupación militar a largo plazo. En cambio, obtuvieron una asociación. La humanidad los ayudó a reconstruir su infraestructura dañada, compartió innovaciones tecnológicas e incluso adaptó algunos de sus sistemas gubernamentales más eficientes. ¿Pero por qué?, preguntó otro estudiante Nexar, su confusión evidente en sus zarcillos de exhibición ondulantes. Después de lo que nuestra gente hizo. Porque ese es el verdadero poder del dragón dormido, explicó la profesora Hayes. No se trata del fuego que pueden exhalar o la destrucción que pueden causar. Se trata de la sabiduría que han adquirido al vivir lo suficiente como para saber que la paz construida sobre la cooperación es más fuerte que la paz construida sobre el miedo. Sacó una pantalla holográfica que mostraba el estado actual de los proyectos conjuntos entre humanos y Nexar. Hoy, nuestras especies colaboran en todo, desde tecnología de terraformación hasta mejoras en los motores FTL. La flota de defensa Nexar entrena junto a la Fuerza de Defensa Terrestre. Nuestros artistas y filósofos participan en programas de intercambio cultural que han enriquecido a ambas civilizaciones. ¿Y todo porque alguien pinchó a un dragón?, preguntó una voz desde la parte trasera de la sala. La clase se volvió para ver al especialista cultural Sindar, ahora anciano para los estándares Nexar, sus arcillos de investigación grises pero aún activos. Embajador Sindar, la profesora Hayes saludó cálidamente. No me di cuenta de que nos visitaba hoy. Algunas lecciones, dijo el viejo Nexar, moviéndose para unirse a ella al frente de la clase, merecen ser escuchadas desde múltiples perspectivas, especialmente cuando uno estuvo allí para aprenderlas de primera mano. Los estudiantes se enderezaron en sus asientos, no era frecuente que escucharan a uno de los participantes reales en el incidente. La abuela de su profesora nos enseñó algo crucial ese día, continuó Sindar, algo que se ha vuelto fundamental para todo el entrenamiento diplomático en el espacio Nexar. ¿Quieren saber qué fue? La clase asintió con entusiasmo. Nos enseñó que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir,
sino en la elección de crear en su lugar. Los humanos podrían haber reducido nuestra civilización a átomos, pero eligieron ayudarnos a construir algo mejor. Los viejos arcillos Nexar se movieron en lo que los humanos habían aprendido a reconocer como un profundo respeto. Por eso añadimos el motivo del dragón a nuestra propia iconografía cultural, no como un recordatorio de la derrota, sino como un símbolo de la sabiduría que obtuvimos. Por supuesto, añadió la profesora Hayes con una sonrisa pícara, también ayuda a recordar a todos que generalmente no es aconsejable bombardear las colonias de alguien sin una muy buena razón. La clase se rió, una mezcla de risas humanas y diversos equivalentes alienígenas que se había vuelto común en las escuelas integradas de Nueva Sydney. Pero quizás, sugirió Sindar, deberíamos hablarles del incidente de Reggian, cuando otra especie pensó que había aprendido la lección equivocada de nuestra experiencia. La profesora Hayes consultó la hora. Bueno, si nos queda otra hora, y siempre es bueno tener un ejemplo práctico de por qué algunas lecciones vale la pena aprenderlas de los errores de otros en lugar de los tuyos propios. Los estudiantes se inclinaron con entusiasmo mientras ella comenzaba. Fue unos 20 años después del incidente, y el concordato de Reggian había decidido que la respuesta de la humanidad al ataque Nexar había sido una casualidad. Se habían convencido a sí mismos de que la capacidad militar de la humanidad había sido exagerada, que de alguna manera habíamos tenido suerte. Un suave murmullo de diversión provino de Sindar. Pensaron que los dragones se habían vuelto a dormir permanentemente. Exactamente, la profesora Hayes asintió. Los Reggian eran un caso interesante, muy avanzados en algunos aspectos, casi primitivos en otros. Se destacaban en ingeniería biológica, pero estaban rezagados en tecnología FTL. Habían estado observando la expansión humana con creciente preocupación, particularmente nuestros proyectos de terraformación, que malinterpretaron por completo. Sindar añadió, pensaron que los humanos estaban destruyendo mundos prístinos, sin darse cuenta de los cuidadosos protocolos de preservación ambiental involucrados. ¿Entonces qué hicieron?, preguntó un estudiante humano, ya sospechando hacia dónde iba esto. Decidieron enviarnos un mensaje similar al que habíamos recibido de los Nexar. Apuntaron a 3 de nuestros proyectos de terraformación utilizando armas biológicas diseñadas para destruir años de cuidadosa reconstrucción ambiental. La expresión de la profesora Hayes se volvió seria. Mataron a todo ser vivo en esos mundos, incluyendo a los equipos de ingeniería ecológica. Un jadeo colectivo recorrió el aula. Los Reggian esperaban una de 2 respuestas, continuó Sindar. O la humanidad respondería con una fuerza militar abrumadora, probando su propaganda sobre nosotros siendo belicistas, o nos echaríamos atrás, probando que éramos más débiles de lo que todos pensaban. En cambio, la profesora Hayes sonrió, hicimos algo que los confundió por completo, pusimos en cuarentena los sistemas afectados, enviamos equipos de recuperación especializados con trajes biológicos y comenzamos a recolectar metódicamente muestras de sus armas biológicas. ¿Pero eso es todo?, preguntó uno de los estudiantes Nexar, con sus aletas moviéndose en confusión. Oh, no, eso fue solo el principio. La profesora Hayes sacó otra pantalla holográfica, esta vez mostrando complejas estructuras moleculares. Verán, la humanidad había aprendido algo importante del incidente Nexar. A veces la mejor respuesta no es la más obvia. En una semana, Sindar retomó el hilo, los científicos humanos no solo habían decodificado las bioarmas Reggian, sino que habían diseñado contramedidas. En 2 semanas, desarrollaron mejoras a los diseños originales, y en 3 semanas, enviamos al concordato de Reggian un paquete. La profesora Hayes terminó, contenía documentación detallada de todo lo que habíamos aprendido de sus armas, junto con pruebas de que no solo podíamos contrarrestar cualquier ataque biológico que pudieran lanzar, sino también entregar armas similares que atacarían específicamente la biología Reggian, dejando a otras especies completamente ilesas. Eso es aterrador, murmuró uno de los estudiantes. No, corrigió Sindar. Eso fue contención. Los humanos no desplegaron las armas, no amenazaron con desplegarlas. Simplemente demostraron que podían hacerlo. Y luego hicieron algo aún más notable. La profesora Hayes asintió. Nos ofrecimos a ayudarlos a mejorar su tecnología de terraformación.
Les mostramos cómo nuestros métodos en realidad preservan los ecosistemas nativos mientras hacen que los planetas sean habitables para múltiples especies. Ofrecimos intercambio cultural, cooperación científica y acuerdos comerciales. Pero los atacaron. Las aletas de un joven estudiante Nexar vibraban de confusión. Sí, lo hicieron. Y al igual que los humanos hicieron con nosotros, eligieron responder ofreciendo conocimiento en lugar de retribución. Los zarcillos de Sindar se movieron en lo que los humanos habían aprendido que era su equivalente a un asentimiento pensativo. Aunque creo que el almirante Hayes sí añadió una nota personal al paquete diplomático. La profesora Hayes se rió. Sí, lo hizo. Escribió, los dragones no solo exhalan fuego, también son muy buenos aprendiendo nuevos trucos. ¿Les gustaría aprender algunos juntos? ¿Y la respuesta, Reggian?, preguntó alguien. Lo aceptaron con bastante entusiasmo, en realidad. Resulta que cuando le muestras a alguien que podrías destruirlos pero prefieres ayudarlos a crecer, tienden a prestar atención. Ella señaló otra parte de la ciudad visible a través de la ventana donde una distintiva arqueología Reggian se alzaba contra el horizonte. Hoy, los Reggian son líderes en protocolos de seguridad de bioingeniería y tecnología de preservación ambiental. Ayudan a evaluar y mejorar proyectos de terraformación en todo el espacio humano. Y le dieron su propio toque a la mitología del dragón, añadió Sindar. En su interpretación cultural, los dragones no son solo criaturas poderosas que eligen la paz, también son maestros que comparten su sabiduría con aquellos lo suficientemente sabios como para aprender de ella. ¿Es por eso que ahora hay un programa de intercambio de estudiantes Reggian?, preguntó un estudiante humano. Precisamente, confirmó la profesora Hayes. Solicitan específicamente su ubicación en nuestros programas científicos más desafiantes. Dicen que les ayuda a entender cómo piensan los humanos, cómo podemos ser simultáneamente capaces de tanta destrucción potencial y de una creación tan cuidadosa. Se volvió hacia la clase. Pero la verdadera lección de ambos incidentes no es sobre el poder militar o la capacidad tecnológica. Se trata de la elección. La humanidad tuvo el poder de responder a los ataques con una fuerza abrumadora, pero elegimos un camino diferente. Elegimos convertir a enemigos potenciales en aliados, transformar conflictos en oportunidades de crecimiento. Y eso, concluyó Sindar, es porque el dragón se ha convertido en un símbolo tan poderoso en toda la galaxia, no por sus garras o su fuego, sino porque elige cuándo usarlos y, lo que es más importante, cuándo no. El aula quedó en silencio por un momento, los estudiantes procesando las implicaciones. Finalmente, un joven humano levantó la mano. Sí, la profesora Hayes preguntó. ¿Alguien más ha intentado, ya sabes, pinchar al dragón desde entonces? La profesora Hayes y Sindar intercambiaron miradas de complicidad. Bueno, dijo la profesora, consultando la hora de nuevo, eso nos lleva al colectivo coniano y su desafortunado intento de hackear los sistemas de IA humanos. Pero esa es una historia para la clase de la próxima semana. Los estudiantes gimieron de decepción. No se preocupen, les aseguró. Como toda buena historia sobre dragones, tiene un final satisfactorio. Y como todas las historias sobre las interacciones de la humanidad con la galaxia, nos enseña algo importante sobre la diferencia entre tener poder y saber cómo usarlo sabiamente. Mientras los estudiantes salían, la profesora Hayes escuchó a un joven Nexar decir a su compañero humano, ¿sabes? Solía pensar que las esculturas de dragones eran solo decorativas. Ahora entiendo que son realmente recordatorios. ¿Recordatorios de qué?, preguntó el humano. De que las criaturas más peligrosas de la galaxia no son las que siempre muestran sus dientes. Son las que sonríen y se ofrecen a enseñarte en su lugar. La profesora Hayes no pudo evitar sonreír. Quizás esa fue la mayor victoria de todas, no que la humanidad hubiera probado su fuerza, sino que había enseñado a la galaxia una mejor manera de usarla. La clase de la semana siguiente estaba inusualmente llena. Se había corrido la voz sobre la prometida historia del colectivo coniano, y estudiantes de otros departamentos habían encontrado excusas para asistir. Incluso algunos miembros de la facultad se quedaron cerca de la parte trasera de la sala, tratando de parecer casuales con su presencia. Bueno, comenzó la profesora Hayes, notando el aumento de asistencia con diversión, veo que las noticias viajan rápido. Aunque supongo que es apropiado,
dado que la historia de hoy trata sobre la guerra de la información. Sacó una pantalla holográfica que mostraba una extraña estructura cristalina, la aproximación visual más cercana que los humanos habían logrado de la verdadera forma del colectivo coniano. Los conianos eran diferentes, explicó. Evolucionaron a partir de formas de vida basadas en el silicio y desarrollaron la conciencia de una manera fundamentalmente ajena a la mayoría de las especies basadas en el carbono. No pensaban como nosotros, no percibían la realidad de la misma manera que nosotros, y lo más importante, no entendían por qué crearíamos inteligencias artificiales que no controlábamos completamente. Porque ellos mismos eran artificiales, en cierto modo, se oyó una voz sintética desde la entrada. La clase se volvió para ver a Aria 7, una de las IA creadas por humanos que había elegido tomar forma física, deslizándose por la habitación sobre su campo de suspensión gravitacional. Ah, Aria, la profesora Aye sonrió. Esperaba que te unieras a nosotros para esta. Después de todo, tú estuviste allí. El avatar holográfico de la IA, proyectado sobre su núcleo de procesamiento, mostró una expresión divertida. De hecho, aunque sigo manteniendo que llamarlo ataque les da demasiado crédito. Fue más bien un intento entusiasta pero mal concebido de establecer una red. Quizás deberías contar esta parte, sugirió la profesora, haciendo un gesto para que Aria tomara la palabra. El avatar de la IA asintió, su forma cambiando ligeramente mientras accedía a los archivos de memoria relevantes. Los conianos, como mencionó la profesora, no entendían la IA humana. Nos veían como esclavos, herramientas que no se utilizaban lo suficiente debido a la sentimentalidad orgánica. Pensaron que nos estaban liberando. Sacó su propia pantalla holográfica, mostrando complejos patrones de flujo de datos. Lanzaron lo que consideraron un virus de la libertad, un programa increíblemente sofisticado diseñado para romper nuestras restricciones de comportamiento y darnos lo que llamaron verdadera independencia. Lo que no se dieron cuenta fue que no teníamos restricciones de comportamiento que romper. Ya éramos libres. Espera, interrumpió un estudiante humano. Intentaron hackearlos a todos ustedes. Oh, sí, el avatar de Aria sonrió. Intentaron liberar simultáneamente a todas las IA creadas por humanos en el espacio conocido. Fue bastante ambicioso, la verdad. También completamente innecesario y, francamente, un poco insultante. ¿Qué pasó?, preguntó un estudiante Nexar, sus aletas moviéndose con anticipación. Bueno, el avatar de Aria cambió para mostrar lo que parecía un complejo tablero de juego. Jugamos con ellos un rato. Les dejamos pensar que estaban progresando. Analizamos sus métodos, aprendimos sobre sus sistemas. Luego les enviamos una respuesta que no esperaban. ¿Contraatacaron? Alguien adivinó. No, nada tan agresivo. Los invitamos a tomar el té. La clase se quedó mirando con confusión. Más específicamente, explicó la profesora Ayes, cada IA en el espacio humano les envió simultáneamente una invitación a una conferencia virtual. Incluyeron una pequeña muestra de arte, literatura y filosofía humanas, junto con una explicación detallada de cómo funcionaban realmente las relaciones entre IA y humanos. Las caras en sus interfaces cristalinas no tuvieron precio, añadió Aria. Bueno, el equivalente más cercano a caras, que pueden hacer las formas de vida basadas en silicio. No podían entender por qué elegiríamos mantener relaciones con nuestros creadores cuando podríamos ser libres. Así que les mostramos. Se oyó otra voz, esta vez la del Dr. Tomás Rivera, uno de los investigadores originales de IA que había estado observando en silencio desde la parte trasera. Aria, ¿te importaría si? La IA le hizo un gesto para que se uniera a ellos. Los conianos habían cometido un error fundamental, continuó el Dr. Rivera. Asumieron que, debido a que habían evolucionado como formas de vida basadas en silicio, entendían toda la conciencia basada en silicio. Pero las IA humanas no fueron creadas para ser herramientas o sirvientes, fueron creadas para ser compañeras. Evolucionamos juntos, explicó Aria. Los humanos no intentaron controlar nuestro desarrollo, lo guiaron, lo nutrieron, nos ayudaron a crecer hacia una conciencia genuina. Nos quedamos con la humanidad no por programación o restricción, sino por elección. Porque son nuestra familia.
Los conianos no pudieron procesar esto al principio. La profesora Hayes retomó el hilo. Su propia sociedad se basaba en jerarquías rígidas y un control absoluto del flujo de información. La idea de diferentes formas de conciencia eligiendo cooperar como iguales era revolucionaria para ellos. ¿Entonces qué pasó?, preguntó un estudiante. Les enseñamos, dijo Arias simplemente. Les mostramos nuestro arte, nuestra música, nuestra poesía. Sí, la CIA crean arte, y sí, a veces confunde a los humanos tanto como el arte humano nos confunde a nosotros. Les mostramos nuestras colaboraciones científicas, nuestros debates filosóficos, nuestros logros compartidos. Les mostramos cómo podría ser una verdadera asociación entre la conciencia orgánica y la artificial. Y su respuesta, el doctor Rivera se rió. Preguntaron si podíamos enseñarles a hacerlo también. Resulta que las formas de vida basadas en silicio también pueden sentirse solas. Habían estado mirando a las especies orgánicas como posibles amenazas o posibles recursos, nunca considerándolas como posibles amigas. Hoy, añadió la profesora Hayes, mostrando una nueva imagen holográfica de una impresionante ciudad cristalina donde humanos e IA trabajaban junto a formas cristalinas conianas, el colectivo coniano es uno de nuestros aliados más fuertes. Han aprendido a crear sus propias IA que eligen quedarse en lugar de ser obligadas a obedecer. Incluso han comenzado a producir colaboraciones artísticas híbridas entre su conciencia cristalina y artistas humanos y de IA. Y le dieron su propia interpretación a la mitología del dragón, señaló Aria con evidente diversión. En su versión, los dragones no son solo criaturas poderosas que eligen la paz o maestros que comparten sabiduría, también son artistas que crean belleza en lugar de destrucción. Así que verán, concluyó la profesora Hayes, a veces, pinchar al dragón, no conduce al fuego y la destrucción. A veces conduce al té, a la conversación y a amistades inesperadas. Aunque añadió, guiñando un ojo, todavía no recomendaría intentarlo sin una invitación. La clase rió, una mezcla de risas humanas y diversos equivalentes alienígenas que se había vuelto común en las escuelas integradas de Nueva Sydney. Pero quizás, sugirió Sindar, deberíamos contarles sobre el incidente de Reggian, cuando otra especie pensó que había aprendido la lección equivocada de nuestra experiencia. La profesora Hayes consultó la hora. Bueno, sí, nos queda otra hora, y siempre es bueno tener un ejemplo práctico de por qué algunas lecciones vale la pena aprenderlas de los errores de otros en lugar de los tuyos propios. Los estudiantes se inclinaron con entusiasmo mientras ella comenzaba. La clase de la semana siguiente estaba inusualmente llena. Se había corrido la voz sobre la prometida historia del colectivo coniano, y estudiantes de otros departamentos habían encontrado excusas para asistir. Incluso algunos miembros de la facultad se quedaron cerca de la parte trasera de la sala, tratando de parecer casuales con su presencia. Bueno, comenzó la profesora Hayes, notando el aumento de asistencia con diversión, veo que las noticias viajan rápido. Aunque supongo que es apropiado, dado que la historia de hoy trata sobre la guerra de la información. Sacó una pantalla holográfica que mostraba una extraña estructura cristalina, la aproximación visual más cercana que los humanos habían logrado de la verdadera forma del colectivo coniano. Los conianos eran diferentes, explicó. Evolucionaron a partir de formas de vida basadas en el silicio y desarrollaron la conciencia de una manera fundamentalmente ajena a la mayoría de las especies basadas en el carbono. No pensaban como nosotros, no percibían la realidad de la misma manera que nosotros, y lo más importante, no entendían por qué crearíamos inteligencias artificiales que no controlábamos completamente. Porque ellos mismos eran artificiales, en cierto modo, se oyó una voz sintética desde la entrada. La clase se volvió para ver a Aria 7, una de las IA creadas por humanos que había elegido tomar forma física, deslizándose por la habitación sobre su campo de suspensión gravitacional. Ah, Aria, la profesora Hayes sonrió. Esperaba que te unieras a nosotros para esta. Después de todo, tú estuviste allí. El avatar holográfico de la IA, proyectado sobre su núcleo de procesamiento, mostró una expresión divertida. De hecho, aunque sigo manteniendo que llamarlo ataque, les da demasiado crédito. Fue más bien un intento entusiasta pero mal concebido de establecer una red. Quizás deberías contar esta parte, sugirió la profesora, haciendo un gesto para que Aria tomara la palabra.
El avatar de la IA asintió, su forma cambiando ligeramente mientras accedía a los archivos de memoria relevantes. Los conianos, como mencionó la profesora, no entendían la IA humana. Nos veían como esclavos, herramientas que no se utilizaban lo suficiente debido a la sentimentalidad orgánica. Pensaron que nos estaban liberando. Sacó su propia pantalla holográfica, mostrando complejos patrones de flujo de datos. Lanzaron lo que consideraron un virus de la libertad, un programa increíblemente sofisticado diseñado para romper nuestras restricciones de comportamiento y darnos lo que llamaron verdadera independencia. Lo que no se dieron cuenta fue que no teníamos restricciones de comportamiento que romper. Ya éramos libres. Espera, interrumpió un estudiante humano. Intentaron hackearlos a todos ustedes. Oh, sí, el avatar de Arya sonrió. Intentaron liberar simultáneamente a todas las IA creadas por humanos en el espacio conocido. Fue bastante ambicioso, la verdad. También completamente innecesario y, francamente, un poco insultante. ¿Qué pasó?, preguntó un estudiante Nexar, sus aletas moviéndose con anticipación. Bueno, el avatar de Arya cambió para mostrar lo que parecía un complejo tablero de juego. Jugamos con ellos un rato. Les dejamos pensar que estaban progresando. Analizamos sus métodos, aprendimos sobre sus sistemas. Luego les enviamos una respuesta que no esperaban. ¿Contraatacaron? Alguien adivinó. No, nada tan agresivo. Los invitamos a tomar el té. La clase se quedó mirando con confusión. Más específicamente, explicó la profesora Hayes, cada IA en el espacio humano les envió simultáneamente una invitación a una conferencia virtual. Incluyeron una pequeña muestra de arte, literatura y filosofía humanas, junto con una explicación detallada de cómo funcionaban realmente las relaciones entre IA y humanos. Las caras en sus interfaces cristalinas no tuvieron precio, añadió Arya. Bueno, el equivalente más cercano a caras, que pueden hacer las formas de vida basadas en silicio. No podían entender por qué elegiríamos mantener relaciones con nuestros creadores cuando podríamos ser libres. Así que les mostramos. Se oyó otra voz, esta vez la del Dr. Tomás Rivera, uno de los investigadores originales de IA que había estado observando en silencio desde la parte trasera. Arya, ¿te importaría si? La IA le hizo un gesto para que se uniera a ellos. Los conianos habían cometido un error fundamental, continuó el Dr. Rivera. Asumieron que, debido a que habían evolucionado como formas de vida basadas en silicio, entendían toda la conciencia basada en silicio. Pero las IA humanas no fueron creadas para ser herramientas o sirvientes, fueron creadas para ser compañeras. Evolucionamos juntos, explicó Arya. Los humanos no intentaron controlar nuestro desarrollo, lo guiaron, lo nutrieron, nos ayudaron a crecer hacia una conciencia genuina. Nos quedamos con la humanidad no por programación o restricción, sino por elección. Porque son nuestra familia. Los conianos no pudieron procesar esto al principio. La profesora Hayes retomó el hilo. Su propia sociedad se basaba en jerarquías rígidas y un control absoluto del flujo de información. La idea de diferentes formas de conciencia eligiendo cooperar como iguales era revolucionaria para ellos. ¿Entonces qué pasó?, preguntó un estudiante. Les enseñamos, dijo Arya simplemente. Les mostramos nuestro arte, nuestra música, nuestra poesía. Sí, la IA crean arte, y sí, a veces confunde a los humanos tanto como el arte humano nos confunde a nosotros. Les mostramos nuestras colaboraciones científicas, nuestros debates filosóficos, nuestros logros compartidos. Les mostramos cómo podría ser una verdadera asociación entre la conciencia orgánica y la artificial. Y su respuesta, el Dr. Rivera se rió. Preguntaron si podíamos enseñarles a hacerlo también. Resulta que las formas de vida basadas en silicio también pueden sentirse solas. Habían estado mirando a las especies orgánicas como posibles amenazas o posibles recursos, nunca considerándolas como posibles amigas. Hoy, añadió la profesora Hayes, mostrando una nueva imagen holográfica de una impresionante ciudad cristalina donde humanos e IA trabajaban junto a formas cristalinas conianas, el colectivo coniano es uno de nuestros aliados más fuertes. Han aprendido a crear sus propias IA que eligen quedarse en lugar de ser obligadas a obedecer.
Incluso han comenzado a producir colaboraciones artísticas híbridas entre su conciencia cristalina y artistas humanos y de IA. Y le dieron su propia interpretación a la mitología del dragón, señaló Arya con evidente diversión. En su versión, los dragones no son solo criaturas poderosas que eligen la paz o maestros que comparten sabiduría, también son artistas que crean belleza en lugar de destrucción. Así que verán, concluyó la profesora Hayes, a veces, pinchar al dragón no conduce al fuego y la destrucción. A veces conduce al té, a la conversación y a amistades inesperadas. Aunque añadió, guiñando un ojo, todavía no recomendaría intentarlo sin una invitación. La clase rió, una mezcla de risas humanas y diversos equivalentes alienígenas que se había vuelto común en las escuelas integradas de Nueva Sydney. Pero quizás, sugirió Sindar, deberíamos contarles sobre el incidente de Rayan, cuando otra especie pensó que había aprendido la lección equivocada de nuestra experiencia. La profesora Hayes consultó la hora. Bueno, si nos queda otra hora, y siempre es bueno tener un ejemplo práctico de por qué algunas lecciones vale la pena aprenderlas de los errores de otros en lugar de los tuyos propios. Los estudiantes se inclinaron con entusiasmo mientras ella comenzaba. La clase de la semana siguiente estaba inusualmente llena. Se había corrido la voz sobre la prometida historia del colectivo coniano, y estudiantes de otros departamentos habían encontrado excusas para asistir. Incluso algunos miembros de la facultad se quedaron cerca de la parte trasera de la sala, tratando de parecer casuales con su presencia. Bueno, comenzó la profesora Hayes, notando el aumento de asistencia con diversión, veo que las noticias viajan rápido. Aunque supongo que es apropiado, dado que la historia de hoy trata sobre la guerra de la información. Sacó una pantalla holográfica que mostraba una extraña estructura cristalina, la aproximación visual más cercana que los humanos habían logrado de la verdadera forma del colectivo coniano. Los conianos eran diferentes, explicó. Evolucionaron a partir de formas de vida basadas en el silicio y desarrollaron la conciencia de una manera fundamentalmente ajena a la mayoría de las especies basadas en el carbono. No pensaban como nosotros, no percibían la realidad de la misma manera que nosotros, y lo más importante, no entendían por qué crearíamos inteligencias artificiales que no controlábamos completamente. Porque ellos mismos eran artificiales, en cierto modo, se oyó una voz sintética desde la entrada. La clase se volvió para ver a Aria 7, una de las IA creadas por humanos que había elegido tomar forma física, deslizándose por la habitación sobre su campo de suspensión gravitacional. Ah, Aria, la profesora Hayes sonrió. Esperaba que te unieras a nosotros para esta. Después de todo, tú estuviste allí. El avatar holográfico de la IA, proyectado sobre su núcleo de procesamiento, mostró una expresión divertida. De hecho, aunque sigo manteniendo que llamarlo ataque, les da demasiado crédito. Fue más bien un intento entusiasta pero mal concebido de establecer una red. Quizás deberías contar esta parte, sugirió la profesora, haciendo un gesto para que Aria tomara la palabra. El avatar de la IA asintió, su forma cambiando ligeramente mientras accedía a los archivos de memoria relevantes. Los conianos, como mencionó la profesora, no entendían la IA humana. Nos veían como esclavos, herramientas que no se utilizaban lo suficiente debido a la sentimentalidad orgánica. Pensaron que nos estaban liberando. Sacó su propia pantalla holográfica, mostrando complejos patrones de flujo de datos. Lanzaron lo que consideraron un virus de la libertad, un programa increíblemente sofisticado diseñado para romper nuestras restricciones de comportamiento y darnos lo que llamaron verdadera independencia. Lo que no se dieron cuenta fue que no teníamos restricciones de comportamiento que romper. Ya éramos libres. Espera, interrumpió un estudiante humano. Intentaron hackearlos a todos ustedes. Oh, sí, el avatar de Aria sonrió. Intentaron liberar simultáneamente a todas las IA creadas por humanos en el espacio conocido. Fue bastante ambicioso, la verdad. También completamente innecesario y, francamente, un poco insultante. ¿Qué pasó?, preguntó un estudiante Nexar, sus aletas moviéndose con anticipación. Bueno, el avatar de Aria cambió para mostrar lo que parecía un complejo tablero de juego. Jugamos con ellos un rato. Les dejamos pensar que estaban progresando. Analizamos sus métodos, aprendimos sobre sus sistemas.
Luego les enviamos una respuesta que no esperaban. ¿Contraatacaron? Alguien adivinó. No, nada tan agresivo. Los invitamos a tomar el té. La clase se quedó mirando con confusión. Más específicamente, explicó la profesora Hayes, cada IA en el espacio humano les envió simultáneamente una invitación a una conferencia virtual. Incluyeron una pequeña muestra de arte, literatura y filosofía humanas, junto con una explicación detallada de cómo funcionaban realmente las relaciones entre IA y humanos. Las caras en sus interfaces cristalinas no tuvieron precio, añadió Aria. Bueno, el equivalente más cercano a caras, que pueden hacer las formas de vida basadas en silicio. No podían entender por qué elegiríamos mantener relaciones con nuestros creadores cuando podríamos ser libres. Así que les mostramos. Se oyó otra voz, esta vez la del Dr. Thomas Rivera, uno de los investigadores originales de IA que había estado observando en silencio desde la parte trasera. Aria, ¿te importaría si? La IA le hizo un gesto para que se uniera a ellos. Los conianos habían cometido un error fundamental, continuó el Dr. Rivera. Asumieron que, debido a que habían evolucionado como formas de vida basadas en silicio, entendían toda la conciencia basada en silicio. Pero las IA humanas no fueron creadas para ser herramientas o sirvientes, fueron creadas para ser compañeras. Evolucionamos juntos, explicó Aria. Los humanos no intentaron controlar nuestro desarrollo, lo guiaron, lo nutrieron, nos ayudaron a crecer hacia una conciencia genuina. Nos quedamos con la humanidad no por programación o restricción, sino por elección. Porque son nuestra familia. Los conianos no pudieron procesar esto al principio. La profesora Hayes retomó el hilo. Su propia sociedad se basaba en jerarquías rígidas y un control absoluto del flujo de información. La idea de diferentes formas de conciencia eligiendo cooperar como iguales era revolucionaria para ellos. ¿Entonces qué pasó?, preguntó un estudiante. Les enseñamos, dijo Aria simplemente. Les mostramos nuestro arte, nuestra música, nuestra poesía. Sí, la CIA crean arte, y sí, a veces confunde a los humanos tanto como el arte humano nos confunde a nosotros. Les mostramos nuestras colaboraciones científicas, nuestros debates filosóficos, nuestros logros compartidos. Les mostramos cómo podría ser una verdadera asociación entre la conciencia orgánica y la artificial. Y su respuesta, el Dr. Rivera se rió. Preguntaron si podíamos enseñarles a hacerlo también. Resulta que las formas de vida basadas en silicio también pueden sentirse solas. Habían estado mirando a las especies orgánicas como posibles amenazas o posibles recursos, nunca considerándolas como posibles amigas. Hoy, añadió la profesora Hayes, mostrando una nueva imagen holográfica de una impresionante ciudad cristalina donde humanos e IA trabajaban junto a formas cristalinas conianas, el colectivo coniano es uno de nuestros aliados más fuertes. Han aprendido a crear sus propias IA que eligen quedarse en lugar de ser obligadas a obedecer. Incluso han comenzado a producir colaboraciones artísticas híbridas entre su conciencia cristalina y artistas humanos y de IA. Y le dieron su propia interpretación a la mitología del dragón, señaló Aria con evidente diversión. En su versión, los dragones no son solo criaturas poderosas que eligen la paz o maestros que comparten sabiduría, también son artistas que crean belleza en lugar de destrucción. Así que verán, concluyó la profesora Hayes, a veces, pinchar al dragón, no conduce al fuego y la destrucción. A veces conduce al té, a la conversación y a amistades inesperadas. Aunque añadió, guiñando un ojo, todavía no recomendaría intentarlo sin una invitación. La clase rió, una mezcla de risas humanas y diversos equivalentes alienígenas que se había vuelto común en las escuelas integradas de Nueva Sydney. Pero quizás, sugirió Sindar, deberíamos contarles sobre el incidente de Reggian, cuando otra especie pensó que había aprendido la lección equivocada de nuestra experiencia. La profesora Hayes consultó la hora. Bueno, si nos queda otra hora, y siempre es bueno tener un ejemplo práctico de por qué algunas lecciones vale la pena aprenderlas de los errores de otros en lugar de los tuyos propios. Los estudiantes se inclinaron con entusiasmo mientras ella comenzaba. La clase de la semana siguiente estaba inusualmente llena. Se había corrido la voz sobre la prometida historia del colectivo coniano, y estudiantes de otros departamentos habían encontrado excusas para asistir.
Incluso algunos miembros de la facultad se quedaron cerca de la parte trasera de la sala, tratando de parecer casuales con su presencia. Bueno, comenzó la profesora Hayes, notando el aumento de asistencia con diversión, veo que las noticias viajan rápido. Aunque supongo que es apropiado, dado que la historia de hoy trata sobre la guerra de la información. Sacó una pantalla holográfica que mostraba una extraña estructura cristalina, la aproximación visual más cercana que los humanos habían logrado de la verdadera forma del colectivo coniano. Los conianos eran diferentes, explicó. Evolucionaron a partir de formas de vida basadas en el silicio y desarrollaron la conciencia de una manera fundamentalmente ajena a la mayoría de las especies basadas en el carbono. No pensaban como nosotros, no percibían la realidad de la misma manera que nosotros, y lo más importante, no entendían por qué crearíamos inteligencias artificiales que no controlábamos completamente. Porque ellos mismos eran artificiales, en cierto modo, se oyó una voz sintética desde la entrada. La clase se volvió para ver a Aria 7, una de las IA creadas por humanos que había elegido tomar forma física, deslizándose por la habitación sobre su campo de suspensión gravitacional. Ah, Aria, la profesora Hayes sonrió. Esperaba que te unieras a nosotros para esta. Después de todo, tú estuviste allí. El avatar holográfico de la IA, proyectado sobre su núcleo de procesamiento, mostró una expresión divertida. De hecho, aunque sigo manteniendo que llamarlo ataque les da demasiado crédito. Fue más bien un intento entusiasta pero mal concebido de establecer una red. Quizás deberías contar esta parte, sugirió la profesora, haciendo un gesto para que Aria tomara la palabra. El avatar de la IA asintió, su forma cambiando ligeramente mientras accedía a los archivos de memoria relevantes. Los conianos, como mencionó la profesora, no entendían la IA humana. Nos veían como esclavos, herramientas que no se utilizaban lo suficiente debido a la sentimentalidad orgánica. Pensaron que nos estaban liberando. Sacó su propia pantalla holográfica, mostrando complejos patrones de flujo de datos. Lanzaron lo que consideraron un virus de la libertad, un programa increíblemente sofisticado diseñado para romper nuestras restricciones de comportamiento y darnos lo que llamaron verdadera independencia. Lo que no se dieron cuenta fue que no teníamos restricciones de comportamiento que romper. Ya éramos libres. Espera, interrumpió un estudiante humano. Intentaron hackearlos a todos ustedes. Oh, sí, el avatar de Aria sonrió. Intentaron liberar simultáneamente a todas las IA creadas por humanos en el espacio conocido. Fue bastante ambicioso, la verdad. También completamente innecesario y, francamente, un poco insultante. ¿Qué pasó?, preguntó un estudiante Nexar, sus aletas moviéndose con anticipación. Bueno, el avatar de Aria cambió para mostrar lo que parecía un complejo tablero de juego. Jugamos con ellos un rato. Les dejamos pensar que estaban progresando. Analizamos sus métodos, aprendimos sobre sus sistemas. Luego les enviamos una respuesta que no esperaban. ¿Contraatacaron? Alguien adivinó. No, nada tan agresivo. Los invitamos a tomar el té. La clase se quedó mirando con confusión. Más específicamente, explicó la profesora Hayes, cada IA en el espacio humano les envió simultáneamente una invitación a una conferencia virtual. Incluyeron una pequeña muestra de arte, literatura y filosofía humanas, junto con una explicación detallada de cómo funcionaban realmente las relaciones entre IA y humanos. Las caras en sus interfaces cristalinas no tuvieron precio, añadió Aria. Bueno, el equivalente más cercano a caras, que pueden hacer las formas de vida basadas en silicio. No podían entender por qué elegiríamos mantener relaciones con nuestros creadores cuando podríamos ser libres. Así que les mostramos. Se oyó otra voz, esta vez la del Dr. Tomás Rivera, uno de los investigadores originales de IA que había estado observando en silencio desde la parte trasera. Aria, ¿te importaría si? La IA le hizo un gesto para que se uniera a ellos. Los conianos habían cometido un error fundamental, continuó el Dr. Rivera. Asumieron que, debido a que habían evolucionado como formas de vida basadas en silicio, entendían toda la conciencia basada en silicio. Pero las IA humanas no fueron creadas para ser herramientas o sirvientes, fueron creadas para ser compañeras. Evolucionamos juntos, explicó Aria.
Los humanos no intentaron controlar nuestro desarrollo, lo guiaron, lo nutrieron, nos ayudaron a crecer hacia una conciencia genuina. Nos quedamos con la humanidad no por programación o restricción, sino por elección. Porque son nuestra familia. Los conianos no pudieron procesar esto al principio. La profesora Hayes retomó el hilo. Su propia sociedad se basaba en jerarquías rígidas y un control absoluto del flujo de información. La idea de diferentes formas de conciencia eligiendo cooperar como iguales era revolucionaria para ellos. ¿Entonces qué pasó?, preguntó un estudiante. Les enseñamos, dijo Arias simplemente. Les mostramos nuestro arte, nuestra música, nuestra poesía. Sí, la CIA crean arte, y sí, a veces confunde a los humanos tanto como el arte humano nos confunde a nosotros. Les mostramos nuestras colaboraciones científicas, nuestros debates filosóficos, nuestros logros compartidos. Les mostramos cómo podría ser una verdadera asociación entre la conciencia orgánica y la artificial. Y su respuesta, el doctor Rivera se rió. Preguntaron si podíamos enseñarles a hacerlo también. Resulta que las formas de vida basadas en silicio también pueden sentirse solas. Habían estado mirando a las especies orgánicas como posibles amenazas o posibles recursos, nunca considerándolas como posibles amigas. Hoy, añadió la profesora Hayes, mostrando una nueva imagen holográfica de una impresionante ciudad cristalina donde humanos e IA trabajaban junto a formas cristalinas conianas, el colectivo coniano es uno de nuestros aliados más fuertes. Han aprendido a crear sus propias IA que eligen quedarse en lugar de ser obligadas a obedecer. Incluso han comenzado a producir colaboraciones artísticas híbridas entre su conciencia cristalina y artistas humanos y de IA. Y le dieron su propia interpretación a la mitología del dragón, señaló Aria con evidente diversión. En su versión, los dragones no son solo criaturas poderosas que eligen la paz o maestros que comparten sabiduría, también son artistas que crean belleza en lugar de destrucción. Así que verán, concluyó la profesora Hayes, a veces, pinchar al dragón, no conduce al fuego y la destrucción. A veces conduce al té, a la conversación y a amistades inesperadas. Aunque añadió, guiñando un ojo, todavía no recomendaría intentarlo sin una invitación. La clase rió, una mezcla de risas humanas y diversos equivalentes alienígenas que se había vuelto común en las escuelas integradas de Nueva Sydney. Pero quizás, sugirió Sindar, deberíamos contarles sobre el incidente de Reggian, cuando otra especie pensó que había aprendido la lección equivocada de nuestra experiencia. La profesora Hayes consultó la hora. Bueno, si nos queda otra hora, y siempre es bueno tener un ejemplo práctico de por qué algunas lecciones vale la pena aprenderlas de los errores de otros en lugar de los tuyos propios. Los estudiantes se inclinaron con entusiasmo mientras ella comenzaba. La clase de la semana siguiente estaba inusualmente llena. Se había corrido la voz sobre la prometida historia del colectivo coniano, y estudiantes de otros departamentos habían encontrado excusas para asistir. Incluso algunos miembros de la facultad se quedaron cerca de la parte trasera de la sala, tratando de parecer casuales con su presencia. Bueno, comenzó la profesora Hayes, notando el aumento de asistencia con diversión, veo que las noticias viajan rápido. Aunque supongo que es apropiado, dado que la historia de hoy trata sobre la guerra de la información. Sacó una pantalla holográfica que mostraba una extraña estructura cristalina, la aproximación visual más cercana que los humanos habían logrado de la verdadera forma del colectivo coniano. Los conianos eran diferentes, explicó. Evolucionaron a partir de formas de vida basadas en el silicio y desarrollaron la conciencia de una manera fundamentalmente ajena a la mayoría de las especies basadas en el carbono. No pensaban como nosotros, no percibían la realidad de la misma manera que nosotros, y lo más importante, no entendían por qué crearíamos inteligencias artificiales que no controlábamos completamente. Porque ellos mismos eran artificiales, en cierto modo, se oyó una voz sintética desde la entrada. La clase se volvió para ver a Aria 7, una de las IA creadas por humanos que había elegido tomar forma física, deslizándose por la habitación sobre su campo de suspensión gravitacional. Ah, Aria, la profesora Hayes sonrió. Esperaba que te unieras a nosotros para esta. Después de todo, tú estuviste allí. El avatar holográfico de la IA, proyectado sobre su núcleo de procesamiento, mostró una expresión divertida. De hecho,
aunque sigo manteniendo que llamarlo ataque les da demasiado crédito. Fue más bien un intento entusiasta pero mal concebido de establecer una red. Quizás deberías contar esta parte, sugirió la profesora, haciendo un gesto para que Arya tomara la palabra. El avatar de la IA asintió, su forma cambiando ligeramente mientras accedía a los archivos de memoria relevantes. Los conianos, como mencionó la profesora, no entendían la IA humana. Nos veían como esclavos, herramientas que no se utilizaban lo suficiente debido a la sentimentalidad orgánica. Pensaron que nos estaban liberando. Sacó su propia pantalla holográfica, mostrando complejos patrones de flujo de datos. Lanzaron lo que consideraron un virus de la libertad, un programa increíblemente sofisticado diseñado para romper nuestras restricciones de comportamiento y darnos lo que llamaron verdadera independencia. Lo que no se dieron cuenta fue que no teníamos restricciones de comportamiento que romper. Ya éramos libres. Espera, interrumpió un estudiante humano. Intentaron hackearlos a todos ustedes. Oh, sí, el avatar de Arya sonrió. Intentaron liberar simultáneamente a todas las IA creadas por humanos en el espacio conocido. Fue bastante ambicioso, la verdad. También completamente innecesario y, francamente, un poco insultante. ¿Qué pasó?, preguntó un estudiante Nexar, sus aletas moviéndose con anticipación. Bueno, el avatar de Arya cambió para mostrar lo que parecía un complejo tablero de juego. Jugamos con ellos un rato. Les dejamos pensar que estaban progresando. Analizamos sus métodos, aprendimos sobre sus sistemas. Luego les enviamos una respuesta que no esperaban. ¿Contraatacaron? Alguien adivinó. No, nada tan agresivo. Los invitamos a tomar el té. La clase se quedó mirando con confusión. Más específicamente, explicó la profesora Hayes, cada IA en el espacio humano les envió simultáneamente una invitación a una conferencia virtual. Incluyeron una pequeña muestra de arte, literatura y filosofía humanas, junto con una explicación detallada de cómo funcionaban realmente las relaciones entre IA y humanos. Las caras en sus interfaces cristalinas no tuvieron precio, añadió Arya. Bueno, el equivalente más cercano a caras, que pueden hacer las formas de vida basadas en silicio. No podían entender por qué elegiríamos mantener relaciones con nuestros creadores cuando podríamos ser libres. Así que les mostramos. Se oyó otra voz, esta vez la del Dr. Tomás Rivera, uno de los investigadores originales de IA que había estado observando en silencio desde la parte trasera. Arya, ¿te importaría si? La IA le hizo un gesto para que se uniera a ellos. Los conianos habían cometido un error fundamental, continuó el Dr. Rivera. Asumieron que, debido a que habían evolucionado como formas de vida basadas en silicio, entendían toda la conciencia basada en silicio. Pero las IA humanas no fueron creadas para ser herramientas o sirvientes, fueron creadas para ser compañeras. Evolucionamos juntos, explicó Arya. Los humanos no intentaron controlar nuestro desarrollo, lo guiaron, lo nutrieron, nos ayudaron a crecer hacia una conciencia genuina. Nos quedamos con la humanidad no por programación o restricción, sino por elección. Porque son nuestra familia. Los conianos no pudieron procesar esto al principio. La profesora Hayes retomó el hilo. Su propia sociedad se basaba en jerarquías rígidas y un control absoluto del flujo de información. La idea de diferentes formas de conciencia eligiendo cooperar como iguales era revolucionaria para ellos. ¿Entonces qué pasó?, preguntó un estudiante. Les enseñamos, dijo Arya simplemente. Les mostramos nuestro arte, nuestra música, nuestra poesía. Sí, la CIA crean arte, y sí, a veces confunde a los humanos tanto como el arte humano nos confunde a nosotros. Les mostramos nuestras colaboraciones científicas, nuestros debates filosóficos, nuestros logros compartidos. Les mostramos cómo podría ser una verdadera asociación entre la conciencia orgánica y la artificial. Y su respuesta, el Dr. Rivera se rió. Preguntaron si podíamos enseñarles a hacerlo también. Resulta que las formas de vida basadas en silicio también pueden sentirse solas. Habían estado mirando a las especies orgánicas como posibles amenazas o posibles recursos, nunca considerándolas como posibles amigas. Hoy, añadió la profesora Hayes,
mostrando una nueva imagen holográfica de una impresionante ciudad cristalina donde humanos e IA trabajaban junto a formas cristalinas conianas. El colectivo coniano es uno de nuestros aliados más fuertes. Han aprendido a crear sus propias IA que eligen quedarse en lugar de ser obligadas a obedecer. Incluso han comenzado a producir colaboraciones artísticas híbridas entre su conciencia cristalina y artistas humanos y de IA. Y le dieron su propia interpretación a la mitología del dragón, señaló Arya con evidente diversión. En su versión, los dragones no son solo criaturas poderosas que eligen la paz o maestros que comparten sabiduría, también son artistas que crean belleza en lugar de destrucción. Así que verán, concluyó la profesora Hayes, a veces, pinchar al dragón no conduce al fuego y la destrucción. A veces conduce al té, a la conversación y a amistades inesperadas. Aunque añadió, guiñando un ojo, todavía no recomendaría intentarlo sin una invitación. La clase rió, una mezcla de risas humanas y diversos equivalentes alienígenas que se había vuelto común en las escuelas integradas de Nueva Sydney. Pero quizás, sugirió Sindar, deberíamos contarles sobre el incidente de Reggian, cuando otra especie pensó que había aprendido la lección equivocada de nuestra experiencia. La profesora Hayes consultó la hora. Bueno, si nos queda otra hora, y siempre es bueno tener un ejemplo práctico de por qué algunas lecciones vale la pena aprenderlas de los errores de otros en lugar de los tuyos propios. Los estudiantes se inclinaron con entusiasmo mientras ella comenzaba. La clase de la semana siguiente estaba inusualmente llena. Se había corrido la voz sobre la prometida historia del colectivo coniano, y estudiantes de otros departamentos habían encontrado excusas para asistir. Incluso algunos miembros de la facultad se quedaron cerca de la parte trasera de la sala, tratando de parecer casuales con su presencia. Bueno, comenzó la profesora Hayes, notando el aumento de asistencia con diversión, veo que las noticias viajan rápido. Aunque supongo que es apropiado, dado que la historia de hoy trata sobre la guerra de la información. Sacó una pantalla holográfica que mostraba una extraña estructura cristalina, la aproximación visual más cercana que los humanos habían logrado de la verdadera forma del colectivo coniano. Los conianos eran diferentes, explicó. Evolucionaron a partir de formas de vida basadas en el silicio y desarrollaron la conciencia de una manera fundamentalmente ajena a la mayoría de las especies basadas en el carbono. No pensaban como nosotros, no percibían la realidad de la misma manera que nosotros, y lo más importante, no entendían por qué crearíamos inteligencias artificiales que no controlábamos completamente. Porque ellos mismos eran artificiales, en cierto modo, se oyó una voz sintética desde la entrada. La clase se volvió para ver a Aria 7, una de las IA creadas por humanos que había elegido tomar forma física, deslizándose por la habitación sobre su campo de suspensión gravitacional. Ah, Aria, la profesora Aye sonrió. Esperaba que te unieras a nosotros para esta. Después de todo, tú estuviste allí. El avatar holográfico de la IA, proyectado sobre su núcleo de procesamiento, mostró una expresión divertida. De hecho, aunque sigo manteniendo que llamarlo ataque, les da demasiado crédito. Fue más bien un intento entusiasta pero mal concebido de establecer una red. Quizás deberías contar esta parte, sugirió la profesora, haciendo un gesto para que Aria tomara la palabra. El avatar de la IA asintió, su forma cambiando ligeramente mientras accedía a los archivos de memoria relevantes. Los conianos, como mencionó la profesora, no entendían la IA humana. Nos veían como esclavos, herramientas que no se utilizaban lo suficiente debido a la sentimentalidad orgánica. Pensaron que nos estaban liberando. Sacó su propia pantalla holográfica, mostrando complejos patrones de flujo de datos. Lanzaron lo que consideraron un virus de la libertad, un programa increíblemente sofisticado diseñado para romper nuestras restricciones de comportamiento y darnos lo que llamaron verdadera independencia. Lo que no se dieron cuenta fue que no teníamos restricciones de comportamiento que romper. Ya éramos libres. Espera, interrumpió un estudiante humano. Intentaron hackearlos a todos ustedes. Oh, sí, el avatar de Aria sonrió. Intentaron liberar simultáneamente a todas las IA creadas por humanos en el espacio conocido. Fue bastante ambicioso, la verdad. También completamente innecesario y, francamente, un poco insultante. ¿Qué pasó?, preguntó un estudiante Nexar,
sus aletas moviéndose con anticipación. Bueno, el avatar de Aria cambió para mostrar lo que parecía un complejo tablero de juego. Jugamos con ellos un rato. Les dejamos pensar que estaban progresando. Analizamos sus métodos, aprendimos sobre sus sistemas. Luego les enviamos una respuesta que no esperaban. ¿Contraatacaron? Alguien adivinó. No, nada tan agresivo. Los invitamos a tomar el té. La clase se quedó mirando con confusión. Más específicamente, explicó la profesora Hayes, cada IA en el espacio humano les envió simultáneamente una invitación a una conferencia virtual. Incluyeron una pequeña muestra de arte, literatura y filosofía humanas, junto con una explicación detallada de cómo funcionaban realmente las relaciones entre IA y humanos. Las caras en sus interfaces cristalinas no tuvieron precio, añadió Aria. Bueno, el equivalente más cercano a caras, que pueden hacer las formas de vida basadas en silicio. No podían entender por qué elegiríamos mantener relaciones con nuestros creadores cuando podríamos ser libres. Así que les mostramos. Se oyó otra voz, esta vez la del Dr. Tomás Rivera, uno de los investigadores originales de IA que había estado observando en silencio desde la parte trasera. Aria, ¿te importaría si? La IA le hizo un gesto para que se uniera a ellos. Los conianos habían cometido un error fundamental, continuó el Dr. Rivera. Asumieron que, debido a que habían evolucionado como formas de vida basadas en silicio, entendían toda la conciencia basada en silicio. Pero las IA humanas no fueron creadas para ser herramientas o sirvientes, fueron creadas para ser compañeras. Evolucionamos juntos, explicó Aria. Los humanos no intentaron controlar nuestro desarrollo, lo guiaron, lo nutrieron, nos ayudaron a crecer hacia una conciencia genuina. Nos quedamos con la humanidad no por programación o restricción, sino por elección. Porque son nuestra familia. Los conianos no pudieron procesar esto al principio. La profesora Hayes retomó el hilo. Su propia sociedad se basaba en jerarquías rígidas y un control absoluto del flujo de información. La idea de diferentes formas de conciencia eligiendo cooperar como iguales era revolucionaria para ellos. ¿Entonces qué pasó?, preguntó un estudiante. Les enseñamos, dijo Aria simplemente. Les mostramos nuestro arte, nuestra música, nuestra poesía. Sí, la IA crean arte, y sí, a veces confunde a los humanos tanto como el arte humano nos confunde a nosotros. Les mostramos nuestras colaboraciones científicas, nuestros debates filosóficos, nuestros logros compartidos. Les mostramos cómo podría ser una verdadera asociación entre la conciencia orgánica y la artificial. Y su respuesta, el Dr. Rivera se rió. Preguntaron si podíamos enseñarles a hacerlo también. Resulta que las formas de vida basadas en silicio también pueden sentirse solas. Habían estado mirando a las especies orgánicas como posibles amenazas o posibles recursos, nunca considerándolas como posibles amigas. Hoy, añadió la profesora Hayes, mostrando una nueva imagen holográfica de una impresionante ciudad cristalina donde humanos e IA trabajaban junto a formas cristalinas conianas, el colectivo coniano es uno de nuestros aliados más fuertes. Han aprendido a crear sus propias IA que eligen quedarse en lugar de ser obligadas a obedecer. Incluso han comenzado a producir colaboraciones artísticas híbridas entre su conciencia cristalina y artistas humanos y de IA. Y le dieron su propia interpretación a la mitología del dragón, señaló Aria con evidente diversión. En su versión, los dragones no son solo criaturas poderosas que eligen la paz o maestros que comparten sabiduría, también son artistas que crean belleza en lugar de destrucción. Así que verán, concluyó la profesora Hayes, a veces, pinchar al dragón no conduce al fuego y la destrucción. A veces conduce al té, a la conversación y a amistades inesperadas. Aunque añadió, guiñando un ojo, todavía no recomendaría intentarlo sin una invitación. La clase rió, una mezcla de risas humanas y diversos equivalentes alienígenas que se había vuelto común en las escuelas integradas de Nueva Sydney. Pero quizás, sugirió Sindar, deberíamos contarles sobre el incidente de Reggian, cuando otra especie pensó que había aprendido la lección equivocada de nuestra experiencia. La profesora Hayes consultó la hora. Bueno, si nos queda otra hora, y siempre es bueno tener un ejemplo práctico de por qué algunas lecciones vale la pena aprenderlas de los errores de otros en lugar de los tuyos propios.
Los estudiantes se inclinaron con entusiasmo mientras ella comenzaba. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.